lo que faltaba. Ahora el presidente de México está peleando con el Parlamento Europeo. Hace unas horas, el Parlamento Europeo emitió un comunicado para condenar las amenazas, el acoso y el fallecimiento de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, lo cual ha ocurrido desde hace años en el país, pero ha llegado a niveles brutales en los últimos tiempos. Y es que según números oficiales, incluso del propio gobierno de México, la cantidad de amenazas, acoso y muerte de periodistas y defensores de derechos humanos en México es uno de los más altos del mundo, incluso mucho más grande que países que viven guerras civiles. Pero el mensaje del Parlamento Europeo no fue recibido nada bien por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien a la vez mandó un mensaje al Parlamento Europeo, acusándolos de borregos y asegurando que México ya no es una colonia. Pero tras lo anterior, muchos se han preguntado, ¿qué es el Parlamento Europeo? Bueno, de manera sencilla, es el órgano encargado de determinar el rumbo a seguir de la política europea. El Parlamento Europeo tiene 705 diputados, que son elegidos por los ciudadanos de los 27 países que forman la Unión Europea. Su elección se da cada 5 años, y según expertos se podría decir que es el órgano más importante de Europa. Ellos se encargan de dar el visto bueno a acuerdos internacionales importantes, como qué asociaciones y comercios hay entre la Unión Europea con otros países. Ahora bien, el Parlamento Europeo tiene como base fundamental la defensa de la democracia y los derechos humanos. Es por eso que tras ver las cifras de México, hicieron un llamado a su gobierno para detener la violencia, la cual ha golpeado fuertemente a periodistas y a defensores de derechos humanos en México. En la votación del Parlamento Europeo, para ver si mandaban o no el mensaje a México, en los votos, 2 en contra, 73 abstenciones y 600 votos a favor. Es por eso que en su resolución condenaron las amenazas, el acoso, la violencia y las muertes provocadas a periodistas y defensores de los derechos humanos en México. Y piden a las autoridades de México que investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. Además acusaron que el gobierno mexicano, sobre todo sus autoridades más altas, han atacado en varias ocasiones, de manera dura y sistemática, a los periodistas y a su labor, lo que es considerado como ataques contra la libertad de los medios de comunicación y periodistas. Ahora bien, el presidente de México ya ha respondido y su respuesta fue brutal. Y es que en un comunicado llamó al Parlamento Europeo como borregos y formar parte de un grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación en México. Además, acusó que México ya no es colonia de nadie y que los europeos no tendrían por qué meterse en México. Sí, te voy a citar tal cual lo que dijo el gobierno del presidente de México. En su comunicado dijo lo siguiente y cito: como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación. Infórmense y lean bien. No olviden que ya somos colonia de nadie. Y dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones, pues no son el gobierno mundial. Sí, esta fue la respuesta del presidente de México. Pero todavía el presidente de México fue mucho más allá, ya que hizo fuertes acusaciones sobre Europa. En su comunicado dijo lo siguiente y cito: el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia. ¿Y somos partidarios del diálogo? No de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Y te repito, se cerró el comunicado con lo siguiente: para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. ¿Pero qué fue lo que molestó tanto al presidente de México? Bueno, porque el Parlamento Europeo acusó a México como el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Y es que por lo menos, según fuentes oficiales del propio gobierno de México, desde las elecciones presidenciales de julio del 2018, al menos 47 periodistas se les ha quitado la vida en México. Ahora bien, Amnistía Internacional, la más importante organización del mundo sobre derechos humanos, el cual es un movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, junto con una veintena de organizaciones civiles, lamentó la respuesta del gobierno de México, la cual, según ellos, lejos de reconocer lo que está pasando, simplemente se enfrenta con una aliada. La respuesta del presidente mexicano, que en vez de reconocer lo que está pasando y tomar acciones para detenerlo, se enfrenta con un aliado estratégico, el cual es la Unión Europea. Es así que tal cual como escuchas, el gobierno de México, pero sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está enfrentando contra el Parlamento Europeo. Tras lo anterior, llega la pregunta: ¿tú qué piensas? Ahora que conoces toda la información, dime, ¿cuál es tu reflexión sobre ella? ¿Y cuál es tu opinión tal cual de lo que está pasando? Déjame conocerla, compártela. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya, tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, de mente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo, bye. Yo soy Marco Antonio C.
Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.